Que Dios les bendiga, hermanos. Quiero tocar el tema hoy con ustedes de si Jesús realmente fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados. Este es un tema que algunas personas, algunos teólogos, algunos predicadores, sean católicos o sean evangélicos, han usado para decir de que Jesucristo, cuando resucitó, él fue al infierno y en el infierno predicó a las personas que estaban en el infierno. Dice que estaban encarcelados en el infierno. Sin embargo, esto no es correcto y eso no es lo que dice la cita. Para decir eso, estas personas se basan en dos versículos del apóstol Pedro y uno de Judas, el hermano de Santiago, que vamos a ver a continuación. Sin embargo, hemos visto anteriormente también de que los muertos, sean buenos o sean malos, o hayan sido buenos o malos, cuando una persona muere, está durmiendo el sueño profundo hasta la venida respectiva o hasta su resurrección respectiva. Si era bueno, resucitará en la resurrección de los justos, o sea, en la segunda venida de Jesucristo. Si fue malo, si fue injusto, lamentablemente resucita para su condenación después de los 1000 años. Pero en estos momentos, las personas que han muerto, salvo unas pocas excepciones que dijimos en un tema pasado, hay personas en el cielo, salvo esas excepciones, están durmiendo, durmiendo solamente. Queremos también agregar que ese infierno que predica la Iglesia Católica y que ha heredado a las iglesias evangélicas no es el infierno que habla la Biblia. Es cierto que a veces algunas palabras como Hades, como Seol, como Tártaros, como Gehenna, se traducen como infierno en algunas versiones. Sin embargo, ese infierno que la gente piensa, que la gente cree, donde la gente se está quemando, está sufriendo día, eternamente y para siempre, no es el que presenta la Biblia. No lo es. Pero eso es otro tema que se llama La verdad sobre el infierno. Ahí lo puede buscar si gusta buscarlo. Vamos a buscar la cita a continuación. Algunas personas antes de buscar la cita piensan que cuando dicen que Jesucristo fue en espíritu es porque él fue al infierno después de su muerte. Veamos lo que dice realmente la cita. La cita dice, y la leemos seguido, despuesito la explicamos. Apocalipsis capítulo, Apocalipsis no, Primera Pedro capítulo 3 versículo 18 al 20. Leemos la primera parte. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, Jesucristo, por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad Jesucristo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual, o sea, en ese espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. De aquí se saca para decir de que Jesucristo fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados que supuestamente y según ellos son personas que están en el infierno, pero vamos a ver que no es así. Entonces, estas personas utilizan el texto para enseñar sobre un infierno de tormento, donde las personas están, o sea, las personas que murieron y no se arrepintieron, están en este infierno. Ahora, en el estudio anterior, recordemos de Lázaro y el rico, la parábola, que aprendimos que la oportunidad de arrepentimiento, la oportunidad para salvarnos, para allegarnos a Cristo, la tenemos mientras estamos en vida. Ya por estar muertos no hay oportunidad. Se terminó el tiempo de gracia. Entonces, ¿para qué, si fuera cierto esto, iría Cristo a predicar a estas personas que están en el infierno? Lo cual no es correcto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados a los cuales Jesucristo fue y predicó? Y otra pregunta,
cuando les predicó Cristo a estos espíritus, porque la Biblia sí nos habla de espíritus encarcelados. Lo que no dice la Biblia es que sean personas. Vamos a ver a qué se refiere con estos espíritus. Leemos de nuevo la cita. Dice, porque también Cristo padeció en el versículo 18 una sola vez por los pecados, una sola vez porque Él no muere varias veces por nosotros. Él muere una vez y con su muerte es suficiente. Dice, el justo, que nunca cometió pecado, por los injustos, Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Quién fue muerto en la carne? Jesucristo, pero vivificado en espíritu. ¿Quién fue vivificado en espíritu? Jesucristo mismo. Muerto en la carne se refiere a que Cristo tomó nuestra naturaleza humana y así con esa naturaleza humana murió también. Él vivió una vida como un ser humano, como usted y como yo, como una persona y como una persona murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. También dice vivificado en el Espíritu. Y esto quiere decir que Él resucitó con un cuerpo glorioso, o sea, es vivificado, es vuelto a vivir, vivificado, resucitado, vuelto a vivir en espíritu, porque Él no resucitó como un ser humano, como usted y como yo, sino con un cuerpo glorificado, o sea, un ser humano glorificado. Recuerde que cuando resucitemos los justos, en la segunda venida vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Cuando Jesucristo resucitó, la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 24 y otras citas de que él andaba con sus discípulos, anduvo con muchas personas, se apareció a los apóstoles, se apareció a María Magdalena, se apareció a más de 500 en una ocasión. En ese tiempo él no estaba con el mismo cuerpo, era un cuerpo glorificado. Aunque era parecido, no era el mismo cuerpo. Él le dijo a Tomás, toca mis manos, que yo mismo soy. O sea, era él mismo, pero con un cuerpo glorificado. Por eso nos dice en esta cita que él fue vivificado en espíritu. Entonces, eso se refiere a dos aspectos de la naturaleza humana de Jesús. Una, la naturaleza humana que tuvo antes de su muerte y la naturaleza que adquiere después de la resurrección. En la carne se refiere a su naturaleza humana debilitada, en el espíritu a su naturaleza humana glorificada. Entonces, en espíritu no significa que Jesús resucitó con un espíritu desencarnado, como ese que la gente piensa, un espíritu como un aire o algo así, sino que es la naturaleza glorificada. Entonces, así resucitarán también los muertos en Cristo. Vivificado es igual a resucitado, vuelto a la vida. Primera Pedro 3:19, continuamos leyendo, dice, ¿en el cual qué? En el cual, o sea, en ese cuerpo vivificado en espíritu, o sea, glorificado en ese cuerpo después de la resurrección. Jesucristo resucita con un cuerpo glorificado. Por eso dice vivificado en espíritu. Y nos dice, en el cual, en ese cuerpo glorificado, fue también y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que Jesucristo predica a los espíritus encarcelados con su cuerpo glorificado. Entonces, vivificado en espíritu, es decir, revivido, vivificado o resucitado que fue después de su muerte. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Es importante que podamos entender esto. Algunos piensan que los espíritus encarcelados son personas, o la mayoría. Sin embargo, vamos a ver que la Biblia nos habla de los ángeles como espíritus. Los ángeles como espíritus.
Nos dice Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus, refiriéndose a los ángeles como espíritus. Nunca se refiere a las personas como espíritus, pero sí a los ángeles. Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Quiénes son enviados? Los ángeles. ¿Y cómo se les llama? Espíritus ministradores. Habla la Biblia entonces de ángeles encarcelados o espíritus encarcelados, porque si los ángeles son espíritus, no todos son. O a no todo se refiere cuando dice espíritus encarcelados. Recuerde que hubo una batalla en el cielo. En esa batalla, antes de la creación, Satanás se rebeló contra Dios y muchos ángeles, es decir, una tercera parte de los ángeles del cielo, fueron o se le unieron en esa rebelión. Estos ángeles fueron echados del cielo. A estos son los que la Biblia le llama a los espíritus encarcelados. Nos dice segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, que en otros versículos que ya leímos se llama espíritus ministradores, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, ¿qué pasó con ellos? Arrojándolos al infierno. Ahora, cuando dice este versículo, arrojándolos al infierno, la palabra infierno es original la palabra en griego o la palabra griega tártaros. Diría la versión en griego, arrojándolos al tártaros. Lamentablemente esta palabra ha sido traducida como infierno. Y la gente cuando oye la palabra infierno, de una vez su mente piensa en un lugar de tormento. Sin embargo, lo que dice fue que fueron arrojados al Tártaros. ¿Qué es el Tártaros? Si seguimos leyendo, dice, los entregó a prisiones de oscuridad. Eso es el Tártaro, prisiones de oscuridad. Pero ¿quiénes fueron echados al Tártaro? Los ángeles. No es un lugar de tormento, sino son prisiones de oscuridad. Esto sucedió cuando fueron echados del cielo antes de la creación, que la tierra todavía no existía como tal. Adán y Eva no existían, no existía esto, sino que la tierra en ese tiempo era un caos, estaba desordenada y vacía. Entonces dice, arrojándolos al Tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad, el Tártaros. ¿Para qué? Para ser reservados al juicio, porque viene un juicio después de los 1000 años donde ellos van a ser enjuiciados. Judas capítulo 1 versículo 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea que se rebelaron, que pecaron, sino que abandonaron su propia morada, el cielo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, el tártaros, para el juicio del gran día. Lo mismo, en otras palabras, que nos dice el apóstol Pedro. Los espíritus encarcelados son ángeles caídos o espíritus de demonios que en otro tiempo desobedecieron. Son los mismos que hoy generan en la tierra dolor y sufrimiento al mundo. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre humanos, sino contra principados, ángeles, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Satanás hoy habita con sus ángeles en las regiones celestes. Está en la tierra en las regiones celestes. Satanás no está en todo lugar porque Él no es omnipresente, pero tiene principados, tiene potestades y tiene gobernantes. Esa es la jerarquía que hay en el cielo y esa es la jerarquía también que imita a Satanás aquí en la tierra para poder estar al tanto de lo que pasa en todo el mundo y poder manejar así lo que Él puede manejar. Entonces, ¿en qué tiempo les predicó Jesús
a estos espíritus encarcelados que ya vimos que son los ángeles o demonios que fueron echados del cielo. Primera Pedro 3:19 nos sigue diciendo la cita que leímos al principio, en el cual, en ese cuerpo, en el cuerpo vivificado, en el cuerpo glorificado, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Predicar significa proclamar una verdad. Cuando decimos predicó, pensamos que está como cuando una persona se para en un púlpito o se para en un parque y comienza a proclamar la palabra. Pero cuando decimos proclamó, tal vez lo podemos entender un poquito más, porque Jesucristo lo que hizo fue proclamar su resurrección, proclamar su victoria. ¿A quién se la proclama según este versículo? A los espíritus encarcelados. Les dice que Él venció. Entre ellos está Satanás también, que Él venció y que Él resucitó y puede salvarnos a nosotros. Fue en este sentido que Jesús fue y predicó, o sea, proclamó de su triunfo en la cruz después de su muerte y de su gloriosa resurrección. Cristo les proclama su victoria en la cruz después de haber resucitado en su naturaleza gloriosa. Nos dice sobre esto Colosenses 2:15, que eso hay que aplicarlo al tiempo después de la resurrección de Jesucristo. Dice, y despojando a los principados y potestades. ¿Cuándo los despojó? Cuando Él resucita con un cuerpo glorificado. Dice, despojando a los principados y potestades. ¿De qué los despojó? Vamos a verlo más adelantito, pero fueron despojados. Dice, los exhibió públicamente, o sea, hizo ver lo que ellos eran realmente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfa Jesús en la cruz? Con su resurrección. Vemos el tiempo en que Satanás es echado del cielo, una imagen solamente. Primera Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, hablando de Jesús, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué pasa cuando Jesús resucita? Recuerde que cuando Jesús resucita, él va y toma su lugar en los lugares celestiales. Ahora bien, es importante aclarar esto. Adán y Eva fueron creados hace 6.000 años, más o menos. En ese tiempo, Adán fue creado para señorear, para ser el Señor, para ser el que gobernaba la tierra. Sin embargo, y lamentablemente, Adán cayó. Ahora, cuando alguien cae, se hace esclavo del que lo domina o lo hace caer. En este caso, Satanás es el que hace caer a Adán, por tanto, le quita el señorío a Adán y Satanás queda como nuestro representante. ¿Cómo podemos ver esto? En el tiempo de Job. En el tiempo de Job dice que hubo un concilio en el cielo. En este concilio nos dice Job, capítulo 1, versículo 6, fueron reunidos, digamos, representantes de los mundos. En este caso, Satanás también estaba en este concilio. El tiempo de Job fue más o menos unos 1500 años después de la creación, después de que Adán y Eva pecaron. ¿Qué hacía Satanás en el cielo si ya habían sido echados del cielo? Pues estaba ahí porque al hacer caer a Adán y al tomar su lugar, tenía el derecho de representar a la tierra, era el representante de la tierra. Por eso Dios le dice a Job, ¿has visto a a Job no, a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Varón prudente, recto, apartado del mal. Y Satanás lo que hace es acusarlo. Bueno, como tú leas todas las cosas, entonces él es así, pero si le quitas, entonces Satanás está representando a la tierra, una mala representación. Tiene el derecho, porque le quitó lugar a Adán. Cuando Jesucristo vive una vida sin pecado y muere en la cruz del Calvario y resucita, él va
al cielo, donde Satanás tiene el derecho de entrar en los concilios y le quita ese lugar a Satanás. Satanás ya no puede entrar más. Si quiere que este tema le quede un poco más claro, vea el tema que se llama Las cuatro caídas de Satanás por Will Chavarría. Ahí lo podrá ver. Sin embargo, seguimos. Por eso dice, ¿quién? Jesús, habiendo subido al cielo, está a la diestra, a la derecha de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nos dice Apocalipsis 12:9, hablando de la resurrección de Jesús. Aquí, por eso le digo, vea el tema, las cuatro caídas de Satanás, para que le quede más claro. Pero nos dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua. Ahí no está hablando de el tiempo antes de la creación, sino el tiempo de la resurrección. Dice, fue lanzado la serpiente fuera, fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Fue en el tiempo de la resurrección, porque antes de la creación, Satanás no podía engañar al mundo entero porque no existía siquiera. Y dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Se le quita el privilegio, el derecho de ir a los concilios. Fueron arrojados. Entonces vemos una imagen de lo que es el dragón. El versículo 10 nos dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo resucitó y echó a Satanás del cielo, dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo. ¿Por qué? Porque ha sido lanzado fuera el acusador en el tiempo de la resurrección de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche, así como acusó Job. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El versículo 12 nos dice, por lo cual, alegrados cielos. ¿Quién se alegra? Los cielos. ¿Quiénes viven en los cielos? Los ángeles y seres celestiales. Dice, alegres en cielos y los que moran en ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo echó a Satanás. Y dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, los humanos. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En el tiempo de la resurrección, Satanás es echado. Ahora no puede ya más engañar o tratar de engañar a los seres celestiales y se dedica completamente al 100% a los seres humanos. Por eso nos dice Efesios 2:2 conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu, vea, está hablando de Satanás. Y dice, después de que dice el príncipe de la potestad del aire, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cristo proclama su victoria sobre esos espíritus encarcelados que son los ángeles que fueron echados o como le llamamos ahora hoy en día los demonios. Sobre ellos es que proclama Cristo la victoria. Por tanto, hermano y hermana, cuando ese texto o esto que se dice muchos predicadores, sean católicos, sean evangélicos, de que Jesucristo fue en espíritu y predicó y fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados, no se refiere, primeramente cuando dice al infierno, no se refiere a ese infierno que no lo dice a la cita, lo dice otra cita que dice que fue el Gehenna, no se refiere a ese infierno donde la gente está sufriendo de día y de día y de noche y eternamente y para siempre, porque ese infierno ni siquiera existe. Ese infierno es una invención de la Iglesia Católica. Y cuando habla de espíritus encarcelados, no se refiere a personas, sino a ángeles que son llamados espíritus encarcelados porque fueron echados del cielo y están pendiendo de una condena para ellos, el juicio
para ellos. Esto es, hermano y hermana, lo que la cita se refiere o lo que estas citas están diciendo. Que unidas ellos quieren hacer creer algo que no es, pero cuando lo vemos y lo desglosamos y lo estudiamos de esta manera, podemos ver realmente lo que nos está enseñando Dios a través de su palabra. Que Dios les pueda bendecir.